Hola, nuestro equipo está conformado por Alejandro González, Génesis Cordero y Yulexis López. Nosotros les vamos a hablar sobre el trastorno esquizofrénico. La esquizofrenia es definido como un trastorno físico, mental, crónico y severo. Este afecta cómo una persona piensa, siente y se comporta, creando así una variación relevante de la realidad. Según el DSM-5, es una condición caracterizada por presencia de síntomas psicóticos, delirios, alucinaciones, entre otros. Cuando hablamos de su fisiología, se centra en las alteraciones neurobiológicas, básicamente en los síntomas de neurotransmisores, la dopamina, el glutamato y la serotonina, que afectan las vías vinculadas con la percepción, el pensamiento y la emoción. La parte mesolímbica es su hiperactividad dopaminérgica, que distorsiona la percepción de la realidad. En la parte mesocortical es la base fisiológica de los sistemas negativos. Su déficit térgico reduce la motivación, la expresión emocional y las funciones ejecutivas. En el caso del glutamato o serotonina, este es el que regula la comunicación de las neuronas. En cuanto a las alteraciones estructurales y del neurodesarrollo, son los cambios anatómicos y funcionales en nuestro cerebro, en conjunto con la vulnerabilidad genética y ambiental. La desregulación de receptores y circuitos. Como número 1 tenemos el desequilibrio químico, pues es una falla en la manera en la que las células se comunican con nuestro cerebro. Y en el punto número 2 es la desconexión de circuitos, que viene siendo la falla a la conectividad del cerebro, dando como resultado una mala integración de la información. Al abordar las manifestaciones clínicas en la esquizofrenia, decidimos operar también bajo el marco del DSM-5, quien clasifica los síntomas en dominios para entender mejor así su origen neurofisiopatológico. Como síntomas positivos, entendido que son las adiciones anómalas a la experiencia normal, neurobiológicamente hablando, son las asociadas de manera principal a la hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica. Es aquí donde entran los delirios, pues estas son las creencias fijas y falsas que persisten a pesar de la evidencia contraria, reflejando así un fallo en el proceso de atribución de relevancia mediado por la dopamina, haciendo que nuestro cerebro asigne una importancia desmedida a estímulos irrelevantes. También tenemos la parte de las alucinaciones, que son esas percepciones sensoriales sin estímulo externo. Predominan las auditivas, implicando una activación espontánea en las áreas corticales sensoriales primarias y secundarias, sin inhibición adecuada por parte de la corteza prefrontal. Y también la desorganización del comportamiento y el lenguaje, que afectan la desestructura y el comportamiento se puede volver rígido. En cuanto a los síntomas negativos, predominan la anedonia y abolición, pues estos representan una disminución o pérdida de funciones normales, vinculados a la hipofunción dopaminérgica en la vía mesocortical. En la parte de la alogia es la disminución del habla, el reflejo de la falta de iniciativa para la parte de la comunicación. En cuanto a la apatía o abolición, se refiere a la falta de motivación para iniciar o persistir en actividades dirigidas a metas. Y en la parte de afecto aplanado es esta reducción de la expresión emocional que va ligada a la hipoactivación del circuito límbico durante la experiencia emocional. En cuanto a los síntomas cognitivos, que vendría siendo lo que es el deterioro funcional, como lo nombramos previamente, son cruciales para nuestro pronóstico, incluyendo el déficit de la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas. Estos son el resultado directo de la hipofrontalidad, ya mencionada anteriormente, afectando la capacidad para modular la información entrante y saliente. A continuación encontramos una tabla donde podemos observar lo mencionado anteriormente. Y como dato curioso, queremos resaltar que aunque las alucinaciones auditivas son el sistema más icónico, las alucinaciones táctiles o somáticas, aunque son menos comunes, a menudo están asociadas con una mayor resistencia al tratamiento antipsicótico estándar.
En cuanto a la etiología y los factores de riesgo, tenemos como factores de vulnerabilidad biológico. Según podemos observar en el DSM-5, no especifica causas, pero los factores de riesgo biológico son la base de esta vulnerabilidad. Como parte genética y de herencia, tenemos que está la parte de la esquizofrenia, que tiene una heredabilidad bastante significativa. Sin embargo, pues no existe un gen único. En cuanto a los factores infecciosos y autoinmunes, son los factores considerados como riesgos ambientales tempranos, como por ejemplo la exposición prenatal a agentes infecciosos como gripe o toxoplasmosis, lo que puede alterar el desarrollo cerebral del feto, aumentando la probabilidad de que en la adolescencia ese cerebro desarrolle la psicosis requerida para el diagnóstico que nos ha venido presentando el DSM-5, la presencia de delirios o alucinaciones. En cuanto a los factores tóxicos, se refiere al uso de sustancias, particularmente sustancias psicotrópicas, que vienen ofreciendo un factor de riesgo ambiental clave, pues el consumo normalmente que se hace en la de la adolescencia puede interactuar con la maduración del sistema dopaminérgico, actuando como un desencadenante agudo en individuos con predisposición genética. En cuanto al rol del entorno en la progresión, este influye de manera directa en la manifestación y en el curso clínico de esta enfermedad, afectando la remisión sintomática y el funcionamiento general, que son aspectos clave en una evaluación postdiagnóstica, pues aquí es donde entran el estrés y el trauma. Y también los factores sociales, pues en síntesis podemos decir que la etiología es como un rompecabezas donde las piezas genéticas y las biológicas crean una vulnerabilidad, y el entorno, que vienen siendo las infecciones, los traumas y sustancias que pueden ser consumidas durante algún periodo de vida, proporcionan el estrés necesario para este cuadro clínico. En cuanto a los procesos biológicos, básicamente cuando hablamos de estos procesos de la esquizofrenia, pues nos referimos a factores genéticos, neurofisiológicos y de la estructura cerebral, que pueden explicar cómo se manifiesta la esquizofrenia desde un punto biológico. Es importante acotar que este tema aún sigue en investigación, buscando nuevos avances. En la parte biológica tenemos tanto lo genético y herencia, pues la vulnerabilidad genética es significativa pero poligénica. No hay un solo gen causal, sino múltiples variantes que aumentan el riesgo en la interacción con el ambiente. En cuanto a la neuroquímica, pues son las disfunciones en sistemas dopaminérgico, glutamérgico y GABAmérgico que se asocian a diferentes dominios sintomáticos: la psicosis, la cognición y la anedonia. En cuanto a la neuroanatomía y conectividad, pues aquí es donde hay reducciones en volumen en ciertas regiones, como lo son en la corteza prefrontal, hipocampo, y alteraciones en redes de conectividad funcional que explican déficits cognitivos y desorganización del pensamiento. Y en cuanto a la neurofisiología, pues son las anomalías en potenciales evocados, sincronía neuronal y oscilaciones gamma-alfa están implicadas en problemas de integración sensorial y factores del desarrollo, que son las exposiciones prenatales, complicaciones perinatales y adversidades tempranas, las cuales interactúan con predisposición genética para alterar la maduración cerebral y precipitar la enfermedad más adelante. En cuanto a los procesos psicopatológicos claves, tenemos los fallos en procesamiento predictivo, pues aquí entran las dificultades para generar y actualizar predicciones sobre el mundo y la propia acción, conduciendo a errores e inferencia. También tenemos lo que es la alteración en el monitoreo de la acción y en la discriminación fuente, que es esa incapacidad para distinguir entre eventos generados internamente y externos, favoreciendo alucinaciones y experiencias de control. En la parte de la desconexión entre redes cerebrales es la disrupción en la comunicación entre redes frontales, límbicas y temporales, que sustentan desorganización, déficit cognitivo y afectivos.
En cuanto a la implicación de neurotransmisores, pues estos son los desequilibrios dopaminérgicos, donde entran la hiperactividad subcortical, síntomas positivos, hipoactividad prefrontal, déficit cognitivos negativos y alteraciones glutamergicas, GABAérgicas, que modulan la sincronía neuronal. Y en cuanto a los trastornos del self y la experiencia, pues son anomalías en la conciencia del propio pensamiento, son pensamientos ajenos, inserción del pensamiento en la sensación de agencia y en la percepción corporal y temporal. Son clínicamente centrales para muchos pacientes. Estos procesos son la esencia de cómo se manifiesta la esquizofrenia en la mente de alguien y entenderlos nos ayuda a comprender mejor este trastorno. En cuanto a las herramientas diagnósticas psicológicas para la esquizofrenia, seguimos usando sobre todo el DSM-5, que es la guía diagnóstica clave. Ya no se usan subtipos como antes y ahora se habla del espectro de la esquizofrenia, presentando atención a síntomas positivos y negativos. También se están utilizando herramientas modernas, por ejemplo, la evaluación clínica detallada, la observación del comportamiento y protocolos más avanzados que analizan patrones de habla y función cognitiva. Podemos mencionar también la entrevista clínica, el examen del estado mental, evaluación de factores precipitantes y comorbilidades, el SID, SAPS, SANS, pruebas de laboratorio, el EEG y entrevistas a familiares o cuidadores que podrán encontrar explicados en nuestra diapositiva. En cuanto a las estrategias terapéuticas, tenemos lo que es el tratamiento farmacológico, pues este ayuda a regular los síntomas como delirios, alucinaciones y previenen recaídas. Tienen como objetivo mejorar la apatía, establecer el sentido del humor y regular la calidad de vida. En cuanto a la psicoeducación, pues para el paciente es este entendimiento de la enfermedad y el compromiso para el seguimiento de este tratamiento. En cuanto a la parte familiar, es el entender y el entendimiento del mismo, la reducción de las críticas y más apoyo familiar a la persona que padece esta condición. Y para el abordaje psicológico se recomiendan terapias cognitivo-conductual, pues estas reducen la angustia asociada a los delirios y a las alucinaciones. Mejora el afrontamiento de técnicas haciendo una reestructuración conflictiva sencilla, análisis funcional y entrenamiento de voces, entre otros. Muchísimas gracias por su atención y esperemos que hayan aprendido mucho más sobre la esquizofrenia. Muchísimas gracias.